las artes y la cultura en Radioanálisis. 9 de la mañana, 32 minutos, en este viernes 15 de julio de 2022, estamos en la primera edición de Radioanálisis y presentamos a continuación una entrevista grabada en el marco de la inauguración de una muestra que fue la oportunidad de conversar, claro, de arte, de cultura, de patrimonio, pero también en el marco de la contingencia nacional como es el proceso constituyente. Recientemente, el artista Guillermo Núñez se realizó una generosa, una importante donación al patrimonio de la Universidad de Chile. Se trata de una selección de obras y archivos que dan cuenta de los diversos imaginarios y técnicas por las que ha transitado este artista, que recordemos es Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007. Tenemos el gusto de conversar acá en Radio Universidad de Chile precisamente con Guillermo Núñez, a quien le damos la bienvenida. Don Guillermo, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Estamos hablando de esta donación, de este valioso acervo que será resguardado ahí en los depósitos del Museo de Arte Contemporáneo. Comencemos relatando, para quienes nos escuchan, quienes nos ven, qué piezas se encuentran ahí, qué forma parte de esta donación que además representa un tránsito y una experiencia ahí de bastantes décadas. Se supone que no estaría guardada en las bodegas, sino que va a ser expuesta al público, porque en realidad el destino de las obras de arte es la gente, el público, los espectadores, y no una bodega como suelen estar. Sí, vamos a hablar de esa selección, de hecho, que se hizo para la muestra Claro. Volcán Sudamericano. Esa inauguración, bueno, fue hace algunos días en junio, ahí en el MAC Parque Forestal, y una exhibición que va a estar abierta para que el público pueda verla hasta enero de 2023. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, allí hay algunas obras de una de los últimos años, y algunas de las primeras, algunas obras que las tenía yo guardadas en mi archivo y que se muestran por primera vez al público, nunca habían sido mostradas. Son las primeras intentos de ingresar a un circuito que lo tenía yo en esa época muy postergado, ¿verdad? Y entonces hay obras ahí de los años 60, 50, 60 del siglo pasado, y algunas obras, algunas obras últimas, los últimos dibujos, y hay 2 o 3 pinturas pintadas en el exilio. Y entonces esas para mí tienen un gran valor, porque un gran valor emotivo. Yo de esas obras no quise vender ninguna, porque sí estaban destinadas para ser mostradas en Chile. Y desgraciadamente en una exposición que se hizo hace un tiempo atrás, algo pasó y que alguien se robó esas pinturas y se las vendió a un coleccionista. Entonces, es muy ingrato todo esto, ¿no? Pero bueno, el hecho es que yo he regalado esas obras al museo porque es el destino de las obras, y porque además es una manera de agradecer a la universidad, que ha sido mi hogar durante muchos años. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Luego trabajé para el Teatro Nacional, que en esa época se llamaba Teatro Experimental, y que perteneció siempre a la Universidad de Chile. Y luego también me tocó ser director del Museo, Vamos a hablar de de eso Arte también. Contemporáneo cuando estaba en la Quinta, en los años 70 y 71. Y bueno, y el corazón siempre ha estado con la universidad. Esa época era una
una época en que la educación en todos los niveles era gratuita, lo que hizo posible que yo pudiera estudiar. De lo contrario, no habría sido posible, ¿verdad? El rector de la Universidad de Chile, de hecho, ahí en la inauguración, claro, relevaba este compromiso con lo público y en un video que se difundía en las redes a propósito también de la inauguración ahí en el MAC, del conocimiento humanista. ¿Cuán importantes son estos conceptos hoy a la luz de lo que fue también esa historia que usted nos relataba de este tipo de educación gratuita con acceso? Bueno, me recuerdo que siempre nosotros, no digo nosotros porque a mí me tocó suerte pertenecer en un curso del Instituto Nacional, que era hasta el preámbulo a la Universidad de Chile, con otros 4 compañeros que son, digamos, nos ayudamos unos a otros junto a nuestros profesores a formarnos en una educación laica y comprometida con los problemas sociales, políticos, y ese juego, llamémoslo así, esa manera de entenderse los unos con los otros, fue la que nos fue formando. Allí estaban junto a mí León Chitrovsky, que es el Premio Nacional de músico, Eduardo Martínez Bonatti, que es pintor, Jorge Guzmán, que es un escritor, muy buen escritor, y David Jubilees, un científico, y que además de otros compañeros, que por ejemplo algunos eran judíos que estaban preparándose para hacer aliyah, lo que se llama hacer aliyah, es decir, ir a vivir a Israel, a los kibbutz. Y entonces toda esta manera de enfrentar la vida juntos y discutir y conversar y cambiar ideas, pues nos hacía formar juntos a de profesores como Juan Godoy, por ejemplo, que era un gran escritor y que realmente nos fue formando como seres humanos y como, digamos, como intelectuales, ¿no? Entonces, siempre he agradecido a la vida que me dio esa oportunidad de encontrar a tal cantidad de personajes tan importantes. Antes de pasar a otros temas, porque claro, estas son oportunidades para poder profundizar, mirar nuestra memoria, nuestros legados, nuestras experiencias, pero antes de eso quería preguntarle directamente porque esta muestra se denomina Volcán Sudamericano y entiendo que ahí este título responde a un hecho o a una forma de ser, pero que más allá de la anécdota, se lo pregunto por lo que usted considera que es la práctica artística, ¿cómo debe ser? Bueno, allí hay una cosa curiosa, porque para mí el título me costó mucho aceptarlo, pero a ellos les entusiasmó la idea, porque... Y lo convencieron. Claro, porque resulta un poco halagador, bastante halagador decir Volcán Sudamericano. Pero es una anécdota curiosa, porque ese nombre me lo puso un profesor en Praga, y yo estudiaba en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga, y yo trabajaba mucho, hacía grabado, obra, pintaba, dibujaba, a diferencia de la manera con que en esa escuela se enseñaba, con una lentitud muy impresionante, de trabajar un solo grabado y no buscar. Entonces yo estaba buscando siempre. Entonces el profesor, no sé si lo dijo con sorna o como un piropo. Un halago, claro. O cualquier cosa. Entonces dijo que yo era un volcán sudamericano. Entonces esa también era una manera un poco divertida o un poco distorsionada de ver, de compararnos a nosotros con más entusiasmo que sabiduría, por ejemplo. Sí. No sé cuál sería la actitud de él.
Veámoslo por el lado positivo. Claro, Sí. Conversamos con Guillermo Núñez, artista de referencia en nuestro país, trabajado largamente en grabado, gráfica, pintura, instalaciones, objetos. También ahí recordaba su preparación en escenografías para el teatro, dibujos, libros de autor. Y usted mencionaba este rol que asumió entre 1970 y 1971 como director del MAC. En ese momento se hablaba de, por su parte, ampliar los márgenes de lo que se comprendía como arte, ir hacia el espacio público, vincularse con lo popular, con la calle. Y hace poco, estamos hablando, eso sí, de este hecho, casi 5 décadas después, tenemos una revuelta, un estallido social, en donde usted hacía referencia de este abismo entre el artista, el joven de la calle, y el artista de museo. ¿Qué pasó que ese abismo sigue tan distanciado aún? Existieron 30 años y todo, sin duda, existió el golpe de Estado, el asesinato del presidente Allende, el final de la democracia, la instalación de los militares en el poder, la instalación del capitalismo desenfrenado y una distorsión en la lucha del proletariado. Ya no existe proletariado, ya existe consumidores nada más. Entonces, ese abismo ha ido aumentando cada vez más. De modo que lo que se llama el estallido es importante, que por lo menos una gran cantidad de personas reaccionaron. Y ahora lo es el hecho de que hayamos podido establecer una nueva constitución, que es una herramienta que nos permitirá en el futuro hacer de este país un país digno de ser vivido. Entonces, yo veo con esperanza todo esto, con cierto optimismo, y es una responsabilidad enorme la que tenemos, la que tiene cada ciudadano, de decidir realmente por el apruebo. O sea, tenemos que votar por el apruebo porque es la manera de poder salvar este país. Si no, nos hundimos. Tenemos que proteger la naturaleza, tenemos que cambiar nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Y ser más solidarios con los otros. Entonces, y que haya más amor. Sin eso vamos a la destrucción del planeta, sencillamente. Nos interesa de todas maneras hablar de ese devenir del país, bueno, nuestro presente, nuestro futuro cercano. Pero antes que sigamos conversando de eso, estamos a esta hora con Guillermo Núñez, artista, lo decíamos, Premio Nacional de Artes 2007. También es importante hacer este ejercicio de memoria, de los legados, de estas trayectorias. Voy a citar solamente como ejemplo, a propósito de una exhibición que se dio en el Museo Nacional de Bellas Artes, en donde precisamente reunía las obras de José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru, usted, Guillermo Núñez, bajo lo que se calificaba en esa difusión el común denominador, bueno, de haber sido distinguidos con el Premio Nacional de Arte, pero además una trayectoria marcada por su compromiso social y político. Creo que es importante, aunque en algunos espacios sea repetitivo, pero quizás en otros ha estado ausente, además también con nuevas generaciones, de lo que significa este grupo de artistas, lo que significó para usted en esa generación, marcar esta línea directa entre lo social, lo político, los derechos humanos, los movimientos sociales. Claro, nosotros somos herederos prácticamente de una serie de pintores extraordinarios como don Pablo Burja, don Juan Francisco González. Estos pintores sencillamente instalaban su caballete frente al paisaje y pintaban lo que estaban viendo. Esta otra generación, que corresponde más o menos a los años 50, 60, se distingue porque vemos en la pintura, en el arte, una diferencia. Nuestro paisaje es más amplio, ¿verdad? Nosotros no necesitamos caballete. Son las ideas las que empiezan a primar, son las necesidades,
el estar viviendo el día a día los problemas sociales, económicos, es decir, estar unidos a la sociedad y no separados. Entonces, es por eso que todo este grupo es un grupo que además abarca a otros pintores más también, en que lo político era muy importante para nosotros. Es decir, no se trata de pertenecer a partidos políticos, sino de mirar el devenir del país, el asunto público, ¿verdad? Las luchas sociales, todo ese tipo de cosas nos movían y eran esos nuestros paisajes. Nuestro paisaje se amplía en este sentido y ya no basta solamente con pintar, sino hacer que esa pintura pueda extenderse a mayor cantidad de personas. Y entonces esa ha sido siempre desde este grupo, nuestra manera de ver el mundo. Es así que nos tocó, luego de la instalación de la dictadura militar en Chile, el exilio para muchos, para casi los cuatro de ese grupo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese ha sido el motor, ¿verdad? Y además con nuevas estéticas, ¿no? Sí, además corresponde a una serie de cambios en el mundo, sí, de la manera de enfrentar la pintura, ¿verdad? Ya es más amplio que el paisaje o que el retrato o que esa manera de ver. Las ideas empiezan a tomar forma, a tomar parte. Claro que todavía allí hay que hacer muchos cambios más. Tiene que ese arte que está todavía un poco encerrado en los museos también tiene que salir a la calle, también tiene que ser mostrado. Y claro, para eso se necesitan políticas culturales más amplias de las que realmente hemos estado viviendo, ¿no? El tiempo de la Unidad Popular, el tiempo del presidente Allende, se hicieron muchos intentos en ese sentido y el entusiasmo fue una de las características de esa época, de por lo poco que había, tratar de llegar a muchos. Sí, eso es importante. Claro, eso fue destruido y la idea, me da la impresión de los organizadores de esta exposición, era justamente eso, valorar los intentos de llevar el arte, digamos, a un público más extenso. Lo que no significa hacer un arte, digamos, pobre, ¿no? Sino que un arte que sea... Es un arte difícil de todas maneras, entonces se necesita una mayor educación del público en general. Y esos son problemas que aún siguen existiendo en nuestro país y quizás en el mundo. Usted ha tenido una perspectiva, una mirada respecto, en su trabajo, respecto de la violencia humana. De hecho, cuando hace referencia a sus trabajos con los dibujos, habla de una radiografía interior. Y de hecho, en una entrevista que daba en plena pandemia, decía, bueno, a los más de 90 años, ¿cierto? Dibujo todos los días. ¿Qué significa lo que ha sido esa mirada hacia su interior? En la pintura, en el arte, hay un aspecto de lo que vemos, pero eso que nosotros vemos ha partido yo creo, desde un silencio, desde un mundo interior, ¿verdad? Como le decía anteriormente, los pintores, estos pintores de los cuales nosotros somos herederos, y herederos de toda... De tantos años de la pintura en Europa, en el mundo entero, el artista había instalado un caballete frente al paisaje. Y nosotros, o yo por lo menos, lo he transformado, cambiado por un paisaje hacia adentro de mí, y ese dentro de mí está viviendo en una sopa, podríamos ya en un mundo distinto. Se tiene que mezclar en esta manera de ver nuestra respuesta en el silencio, que esta pintura está hecha de rabia y ternura,
en que son importantes incluso los fracasos, la falta de talento muchas veces, o la impericia, los errores, ¿verdad? Entonces, y todo eso para poder respirar a todo pulmón, ¿verdad? Entonces, hay que crear esto otro mundo, estos universos, esta especie de grandes galaxias, los mundos submarinos de la imaginación. Unas realidades que en realidad no tienen existencia, pero son palpables, ¿verdad? Un misterio que hemos inventado nosotros mismos, pero que nace de ese oscuro silencio, ¿verdad? Pero un silencio que también tenemos que saber escucharlo. A veces yo me pregunto si serán solamente los ojos lo que ven. Yo creo que la pintura no solo hay que mirarla, ¿verdad? Hay que escucharla, respirarla, pienso que olerla con el corazón. Hay que oler el sonido de este universo, de ese mundo que es otra realidad, con un asombro, una actitud, un abandono, quizás otro tiempo, una especie de nuevo rito, ¿verdad? Si no aullamos, por ejemplo, si el grito nuestro no se oye, hemos fracasado, no hemos podido penetrar en el universo que queríamos crear y que los otros no nos entienden. Entonces esa es nuestra derrota. Olvidar y recordar. Entonces todos estos dibujos son como esencia que están destinadas a existir en ese silencio que me importa mucho, ¿verdad? Nos quedan los últimos minutos, don Guillermo, pero a propósito de ese mirar, de ese observar, usted hablaba que está esperanzado el momento que vive Chile. Hace muy pocos días terminó su trabajo en la Convención Constitucional. Tenemos hoy día una propuesta de nueva constitución. Entiendo que mantiene esa esperanza. Usted ha hablado de que hay que ser fundamental para que este país tenga un sentido, y en eso hay que estar consciente que hay un grupo que va a ser afectado y que son los grupos de poder. Es un periodo difícil, pero espera que podamos resolverlo. Quería también dedicar unos minutos a esto último. Claro, porque lo que tenemos que cambiar es que el país, y en ese sentido la Constitución va a aceptar, porque no es posible, yo creo que es criminal, ¿verdad?, continuar con un sistema que deja de lado esta gran cantidad de jóvenes, de talentos jóvenes naturales, y que no pueden llegar a realizarse porque no tienen los medios económicos para entrar en alguna universidad. Y son los mismos que sienten esta diferencia y hablan de este arte cuico, según ellos, entre las cosas que se escribían en los muros, y separados de las realidades. En algunos casos tienen razón, pero en otros hay un desconocimiento, no se sabe si todo eso que llaman arte cuico, somos tan cuicos como parece. Entonces, yo creo que el cambio tiene que ser mucho más fundamental. Si están diciendo que es otro Chile, bienvenido, es otro Chile que necesitamos. Pero un Chile maravilloso, un Chile digno de ser vivido. Agradecemos esta conversación con Guillermo Núñez, creador multifacético, artista. Hemos hecho un repaso de lo que es esta exhibición que lo decíamos al inicio, Volcán Sudamericano, va a estar ahí disponible al público este enero de 2023 en el MAC Parque Forestal, pero también haciendo como decíamos, ejercicio de reflexiones sobre su arte, sobre el entorno, sobre el momento del país. Muchas gracias por esta conversación con Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y yo insto a los auditores a votar a prueba. Yo voto a prueba, porque quiero un país digno de vivir en él. Muchas gracias a la universidad. Don Guillermo, muchas gracias a usted nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
9 de la mañana, 57 minutos. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis. Siga en la sintonía de la 102.5 FM. A continuación, Semáforo con la conducción de Antonella Esteves y toda la actualización informativa en radio.chile.cl y en la segunda edición a las 13 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis.